importante y puntual, porque, o sea, en el tema que vamos a tratar hoy, discutimos soberanía o colonia, digamos, es un tema muy interesante y yo creo que parte históricamente de un tiempo atrás, pero que mucho ha tenido que ver el llamado consenso de Washington, el gobierno de la década de los 90 y obviamente lo que nos ha pasado en los 4 años del macrismo. Pero bueno, eh, detonó, digamos, se prendió la mecha nuevamente en noviembre del año pasado, en noviembre del 2020, con el famoso decreto 949. ¿Por qué digo que se encendió la mecha? Porque quienes son entendidos en la materia advirtieron que se había puesto sobre la mesa un decreto que le daba al poder, perdón, el poder DNU, decreto de necesidad y urgencia, donde el poder ejecutivo delegaba en el Ministerio de Transporte el tratamiento de la cuestión de la mal llamada hidrovía, ¿no? Lo que muchos llaman hidrovía, desconociendo nuestros propios vocablos eh, históricamente instalados, pero que tienen que ver, como siempre hablamos, con lo que se llama colonización pedagógica, ¿no? Y que tanto han mencionado autores de Raigambre, de Arturo Jaureche, y es una forma de empezar a colonizarnos. Y fíjense ustedes que hasta funcionarios de alto rango del gobierno se refieren a nuestro Paraná, a nuestra cuenca, ¿no? Que comienza en el Río de la Plata, el Paraná, el Uruguay, el Paraguay, todo aquello, todos aquellos kilómetros llamándolo hidrovía, dándole un nombre que es ajeno inclusive a nuestra propia tradición. Eh, este decreto creo que llamó mucho la atención y lo hemos mencionado más de una vez, porque era, como decíamos, hacerlo entre gallos y medianoche, ¿no? Un decreto que fue realizado en un hecho, en el momento en que el pueblo despedía a su máximo ídolo, que era Diego Maradona, justo en coincidencia con aquella fecha tan lamentable, tan triste para los argentinos, se estaba poniendo y firmando sobre la mesa este decreto. Y luego hubo otros, ¿no? Hubo un ministro que, bueno, desgraciadamente perdió la vida en un accidente, que fue ¿Vos ahí reemplazado por escuchás? otro, pero continuaron con la misma tesitura. Hay un grupo del que gentilmente me han invitado a formar parte y con mucho, la verdad que con mucho orgullo acompaño a los compañeros desde mi humilde conocimiento sobre el tema, pero creo que el Grupo de Soberanía Federal, que hay compañeros acá presentes, están haciendo un esfuerzo muy grande, como tantos otros, ¿no? Sobre este tema. Creo que hay un desconocimiento por una importante parte de la población, que a lo mejor no ha tomado conciencia, porque no se ha receptado el tema del Paraná como una cuestión nacional. O sea, tenemos dentro nuestro y llevamos una causa nacional como es Malvinas, hablamos del Atlántico Sur, hablamos de la Antártida, pero a lo mejor no le damos al Paraná la importancia que tiene. Y Horacio Tetamanti, que ahora lo voy a presentar formalmente, les va a contar, digamos, la importancia que tiene esto y qué difícil es ponerse a lo mejor a hablar de soberanía del Atlántico Sur si no nos ponemos a defender la soberanía de nuestra cuenca hidráulica, ¿no es cierto?, de nuestros ríos interiores, que es lo que está sucediendo. Tuvimos, como les dije, el decreto 949, después el decreto, si mal no recuerdo, 427 de este año, y ahora un nuevo decreto que es el 566. Se ha hecho, los compañeros luego lo van a manifestar, seguramente que están aquí presentes, que se han hecho presentaciones al respecto, en virtud de ciertas contradicciones y más allá de la inconstitucionalidad de la que adolecen los mismos. Pero seguimos por un mismo camino, o sea, seguimos sin poder recuperar para el patrimonio argentino, para el patrimonio del pueblo, lo que representa, o sea, eh, los ingresos que representan los puertos del Paraná en relación a la renta que producen los mismos, ¿no? Que de alguna manera, más allá del contrabando, que ya es de público y notorio, más allá de eso, tenemos los puertos en manos extranjeras y teniendo la posibilidad de nacionalizarlos, no se está haciendo
nada al respecto o poco se está haciendo por parte de nuestro propio gobierno, porque no es que estamos hablando de que tenemos que plantarnos y discutirlo con un gobierno macrista, un gobierno de los 90, un gobierno de derecha o neoliberal, no, se supone que estamos en un gobierno nacional y popular, pero que todavía no ha receptado, digamos, el toquecito de hombro que se le ha dado, como el presidente decía alguna vez en campaña, hace 2 años, que cuando se salía del camino si lo hiciéramos saber. Bueno, yo creo que ya están anoticiados, yo creo que ya tomaron nota de lo que el pueblo quiere y el pueblo se manifiesta a través de compañeros que conocen mucho del tema y que lo exponen con mucha claridad, que lo exponen con mucho respeto y con mucho conocimiento. Y creo que tendríamos que arbitrar los medios necesarios para poder llegar a un gran sector de la población para que tome conciencia de la importancia que tiene esta cuestión. Por eso, en la primera, una de las últimas charlas del año pasado y la primera que hicimos este año, la habíamos puesto como título en la segunda vuelta de obligado. Inclusive habíamos invitado a historiadores para que nos hagan un recorrido sobre la historia del país que se desarrolla precisamente en ese punto tan neurálgico y que fue tan importante. Y que de hecho, fíjense ustedes, ¿no? Qué ironía, estamos hablando casi llegando al 20 de noviembre, se firma este decreto que fue el detonante de toda esta cuestión que afortunadamente podemos estar planteando. ¿Y por qué lo digo cerca del 20? Porque bueno, para nosotros el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. Qué día, qué fecha tan importante, ¿no? Y justo cercano a esa fecha venimos a recibir este revés o esta alerta, ¿no? Que nos pone, nos pone a trabajar las neuronas y a pensar que podemos lograr una solución. Ahora, hablando hoy también con un compañero, creo que pensábamos en voz alta los dos, y también lo he hablado con Horacio Tetamanti en algún momento, no sabemos si lo que se está haciendo es la más cómoda, patearlo para adelante, o no hay una oportunidad, una voluntad política para resolverlo en este momento. Pero creo que debemos darle la importancia que merece y que muchas veces no se la damos. No sé si ya llegó el ingeniero, si está hasta presente. Yo lo que le pido a los hospedadores es que por favor deje ingresar a la gente para no estar reiterando esto. Después salen las grabaciones salvo como me van a poner como los maestros estos que retan a los alumnos. Así que por favor que dejemos entrar a la gente. No sé si está ya el ingeniero para ingresar. El ingeniero Horacio Tetamanti, bueno, ya se los voy presentando. Nos va a acompañar en esta noche. Háganme una seña si ya está el ingeniero. Bueno, mientras hago una pequeña pausa para que vayan ingresando otros compañeros y esperemos la palabra de Horacio. Gracias como siempre por la gentileza de acompañarnos. Vamos a hacer como siempre, vamos a escucharte como siempre y después cuando vos lo dispongas abrimos algunas preguntas o alguna reflexión que algún compañero quiera hacer sobre el tema. Bueno, adelante Horacio, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si me escuchan ahí. Ahora sí, Horacio, adelante, ahora sí. Hola, Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ahora bueno, sí. algún conjunto de problemática tecnológica.
Bueno, Walter, gracias por la invitación y bueno, una nueva jornada para Y convocarnos, antes para que nada te reflexionar. pido, ya le pedí al público las disculpas pertinentes, pero te pido a vos disculpas por este desentendimiento entre un cartel y otro, pero bueno, acá estamos ya, ¿eh? Así que bueno, No, espero que sepas comprender. Muchas gracias. no hay problema. Bueno, tuviste la iniciativa de volvernos a convocar en una nueva jornada para reflexionar sobre un tema tan importante que irrumpe y desaparece, ¿no? De la opinión pública con a cierta frecuencia preocupante, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la proyección tan determinante para el futuro argentino, ¿no? Yo creo que sin lugar a dudas el futuro del Río Paraná y del Río de la Plata va a ser determinante de cara a las próximas etapas que nos tocan por afrontar. Yo veo muy difícil, prácticamente muy compleja la idea de que la Argentina enfoque esta nueva etapa del mundo con las mismas metodologías que abrazó allá por la década del 90. Yo creo que si bien esta es una etapa a nivel internacional, geopolítico, extremadamente turbulenta, compleja, no deja de anidar situaciones que más allá de las problemáticas puntuales que estamos sufriendo en general y en particular agravadas por esta situación de la pandemia que tanto ha golpeado a los argentinos, lo cierto es que a pesar de todo y contra todo podemos ver una nueva oportunidad a la Argentina. Es un mundo que se está redefiniendo, es decir, ese mundo que se alumbró a través del Acuerdo de Yalta prácticamente no ha quedado nada en pie de todo aquello. Y a partir de este nuevo ciclo, con la caída de las Torres Gemelas, con la crisis de ese capitalismo financiero que termina en una situación tan paradojal con la caída de Lehman Brothers, se está reconstruyendo un nuevo país, está un nuevo mundo que se está, digamos, reconstruyendo. El Brexit de los ingleses, la irrupción china, el nuevo protagonismo de la Federación Rusa, en fin, la verdad que hay muchos nuevos elementos que hacen que la Argentina puede reingresar a un mundo distinto, con nuevas probabilidades. Lo cierto es que si volvemos a ceder y pensar que entregar estos recursos tan trascendentes, determinantes para la capacidad de un Estado de poder construir un modelo autónomo digamos, y con identidad para negociar con cierta equidad en este mundo nuevo, la verdad que pensar que la Argentina que ingrese a esto con el Paraná entregado y con el Río de la Plata entregado, y ya hemos hecho varias veces las teorías, yo tengo la teoría de que no es un elemento aislado lo que sucede en el Atlántico Sur y no es independiente de lo que sucede tanto en el Río de la Plata como en el Paraná, con lo cual es una misma mesa de arena que para el adversario, para los intereses que defendiendo su punto de vista, requieren el control de toda esta zona tan importante del mundo conocida como el Atlántico Sur o la Cuenca del Plata, es evidente que la Argentina va a quedar extremadamente condicionada y yo creo que sin pocas posibilidades de salir de esta situación. Por eso, con esta, digamos, introducción quiero decir la enorme importancia de la etapa que estamos viviendo y la preocupación a veces como temáticas van saliendo, ¿no? Es decir, lo que debería ser una temática de campaña. Esto es un tema de campaña. Es decir, los argentinos tenemos que decidir qué queremos hacer con nuestro futuro, con nuestra soberanía, con nuestros recursos. Y sin embargo, bueno, nos deslizamos sobre intrascendencias ya casi espantosas, que prácticamente a 2 semanas de votar no tenemos claro qué es en definitiva lo que se va a definir o qué es lo que está en la profundidad, porque en la superficie hay como supuestamente como 2 modelos distintos que no se sabe qué son o a qué responden, o que en el fondo al final cuando uno hurga parecería que son mucho más parecidos que diferentes. O sea que bueno, la idea de hoy es cómo estamos hoy. Hoy estamos en una semana importante. La semana próxima, el 10 de septiembre, salvo que haya una sorpresa de último momento, que no la debemos descartar,
estaría venciendo una concesión de la operación y de la privatización y de la apropiación de lo que se conoce como la vía troncal de navegación. Que quiero volver a insistir, que nada tiene que ver desde ningún punto de vista con la mal llamada hidrovía. Es decir, la hidrovía o la palabra hidrovía en sí misma es un fraude, es una palabra ausente y extraña a nuestro idioma, no la podemos encontrar en los diccionarios porque simplemente no existe, no es una palabra reconocida por nuestro idioma, no referencia a ningún sujeto geográfico que podamos identificar. Los argentinos, al menos los que hemos estudiado en la escuela pública, sabemos perfectamente qué es el río Paraná, qué es el río Uruguay, qué es el río Paraguay, qué es el río de la Plata, qué es el significado histórico del Camino del Potosí, qué significaron las batallas patrias de Montevideo, de Los Pozos frente a Buenos Aires, de la isla Martín García. Sabemos perfectamente la dinámica y las razones por la cual se produjeron los incidentes de las invasiones inglesas allá en los primeros años del siglo XIX. Y finalmente conocemos, a pesar de haber sido una página ocultada de la historia, las jornadas digamos, determinantes conocidas como la Vuelta de Obligado o el combate de Tonelero. Esos son nuestros ríos, no solamente sujetos geográficos identificados con su origen, con su geografía, sino también con su simbolismo, con su referencia identitaria, con su mensaje histórico, con la constitución de nuestra propia identidad. Nuestra nación se esculpió y se talló a la vera de los combates de estos ríos. Sin embargo, en esa década del 90 irrumpió un viento arrasador que se llevó todo puesto, hasta el punto que cambiaron el nombre de nuestros ríos. Y empezó la parahidrovía, con un tratado internacional que fue que se soportó y secuestró el sentido y la vocación integracionista de Latinoamérica. Sin embargo, la letra chica de esas vocaciones de integración fueron escritas y desarrolladas en la década del 90. El sentido de integración desapareció. Lo único que se integró fueron la cadena de intereses de las grandes multinacionales. Lo que se esperaba que se integraran cadenas de valor, integración de consumo, afianzamiento de las capacidades de agregar valor en origen de las producciones criollas, no quedó absolutamente nada. La década del 90 arrasó con todo eso y nos legó una herencia de una falsa integración que, a pesar que en algunas mentes que todavía yo no sé bien cómo estructuran su pensamiento, lo siguen rescatando como algo positivo, como que eso es la construcción de la patria grande. Yo creo que de patria grande no tenían nada esas integraciones que se nombraron en la década del 90 y lo único que integraron fueron intereses de las multinacionales que profundizaron la pobreza, la desocupación, la desindustrialización, la concentración en los puertos monopólicos de estas grandes multinacionales y un proceso de deterioro muy profundo en todo lo que era el entramado tecnológico, productivo, político y social, especialmente de la Argentina. Así llegamos a esa década del 90 con estas piedras fundacionales. Y hoy termina. Finalmente, después de 25 años de haber soportado un ignominioso modelo colonial que concentraba todos nuestros ríos al servicio de intereses concentrados en el puerto de Rosario o de los servicios de las multinacionales concentradas en el puerto de Buenos Aires, el resto fue totalmente abandonado. Es una vía troncal de navegación diseñada, armada por los intereses de las multinacionales. Tuvieron como objeto varias consecuencias catastróficas para la Argentina. Primero, expulsar a los argentinos del agua. Lo que la Argentina era una potencia mundial por sus ríos, por sus puertos, por su flota, por sus capacidades industriales, prácticamente en pocos años quedó absolutamente marginado totalmente del uso de sus propios ríos. Sus ríos fueron entregados a estas multinacionales, los puertos fueron privatizados, la Argentina fue partida al medio, se incorporaron situaciones como nunca antes habían sucedido en 100 años de historia argentina, como por ejemplo que la República Oriental del Uruguay ya no solamente se sentaba a la mesa con la Argentina para dividir cuestiones con el Río de la Plata o el Río Uruguay, sino que también fue incorporado en una mesa que se le fue históricamente extraña, que era el río Paraná. A partir de allí, el Uruguay, mejor dicho, más que el Uruguay, yo te diría las multinacionales instaladas en Uruguay, ya no solamente
lograban el objetivo del Reino Unido de controlar el Río de la Plata a través de Montevideo, sino que a través de Montevideo también se sentaron en la mesa por acto propio y porque los argentinos permitimos, regalando nuestra soberanía, se puso a dirimir como nunca antes lo había hecho en 100 años de historia, o 150 años de historia, tomar posición y derecho soberano sobre el río Paraná, donde nunca jamás tuvo ninguna vinculación, ni de orden político, ni de orden geográfico, ni de orden histórico, con ese río tan querido para los argentinos. Y también nos partieron al medio, ya no podíamos navegar libremente entre el Atlántico y el frente fluvial. Nos colocaron un puerto rector, un puerto fiscalizador de extranjero, que es Uruguay, donde desde ahí se maneja la totalidad del comercio exterior argentino. Un extraño y un pequeño puerto que ni siquiera nunca jamás perteneció a la cuenca del río Paraná, que es Nueva Palmira, que geográficamente ni siquiera está en el río Paraná, sino que pertenece al río Uruguay, pasó a ser cabecera de toda la cuenca del Plata. Y nuestro Paraná quedó licuado en esa palabra extraña, hidrovía, que ni siquiera tiene un origen en un puerto argentino, porque inicia en un puerto brasileño de Corumbá y termina en este artificial puerto paranaense, que en realidad pertenece al río Uruguay, que es Nueva Palmira. Así las cosas, Argentina quedó fuera del agua, los ríos fueron entregados a las grandes señaleras que consolidaron en solamente 50 kilómetros de los 1.600 que tenemos de río la totalidad de las exportaciones argentinas. Eso ha sido una situación que violenta hasta los más principios elementales, ¿no? Mi abuela me decía que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta y mucho menos de que todas las canastas que la Argentina dispone y utilizó la peor. Un puerto, aguas arriba, extremadamente vulnerable a las bajantes hidrológicas del río Paraná, y hoy estamos en la paradoja de que aquellos intereses que se dedicaron a destruir toda la estructura portuaria argentina, los efectos de consolidar su propio monopolio de embarque en Rosario, están frente a la situación que ya ni siquiera ellos pueden exportar su producción por la contradicción del modelo colonial que impulsaron. Y así las cosas, se perdió la presencia argentina y la soberanía inclusive de la salida al mar. Hay que no olvidar que Macri profundizó con dos grandes decisiones que parecieron total desapercibidas, pero que son históricamente trascendentes, como la renuncia de las facultades de fijar normas en navegación del río Paraná. Históricamente, después de Caseros, después de la traición de Pavón y de los procesos constitucionales lamentablemente a veces torcidos por intereses extranjeros, la Argentina se le había arrancado la atribución de fijar la navegación. La navegación de estos ríos quedó liberado para todas las banderas del mundo, pero sin embargo siempre hasta el año 2018 la Argentina mantenía la facultad de fijar las leyes y normas de navegación, como dice la Constitución. Eso terminó con el decreto de Macri, cuando de alguna forma renuncia a esa facultad de fijar normas de navegación en el río Paraná y se la delega a esa especie que yo denomino una especie de corporación multinacional de la soja. A partir del año 18, la navegación, los reglamentos, la forma en que se arman los convoyes, las metodologías de transbordo son definidas en nuestro río Paraná, pero por un colectivo de naciones ajenos a nuestra soberanía. Y por último, perdimos la salida al mar. Macri aceptó el libro cerrado, la profundización del canal de Montevideo, que lo entroniza como el puerto hegemónico de la cuenca del Plata. Y desde allí se fortalece una proyección de los intereses anglosajones en todo el Atlántico Sur. No podría haber ocupación de Malvinas, no podría haber la monumental pesca ilegal en el Atlántico Sur de no contarse con la apoyatura logística del puerto de Montevideo. Y así llegamos a este nuevo gobierno, que a poco de andar empezó a dar señales confusas y contradictorias, alarmantes, te diría. El nuevo ministro de Transporte, más que un cambio radical de las políticas que había hecho Macri, pareció ser una continuidad. Las primeras medidas fueron francamente desalentadoras. Lo primero que hizo fue prorrogar las concesiones en la década del 90 de los monopolios del puerto de Buenos Aires. Ya se anunciaba una decisión política de profundizar la continuidad de ese modelo colonial
de Argentinas sin puertos, sin vías navegables y sin flota. Y después, a pesar de que hubo una pequeña aire nuevo sobre la vocación de que, anunciándose la proximidad del vencimiento de esta concesión, la idea de lo que debió haberse hecho siempre, la constitución de un ente federal, de una agencia federal, que se haga cargo no solamente de los ríos que manejan las señaleras, sino de la totalidad del patrimonio fluvial argentino, y que el Estado Nacional, desde una posición geopolítica, diseñe Rivas. Hola, ahí tenemos esa irrupción de hacker, no sé cómo estamos ahora. Sí, Horacio, siempre tenemos... Ahora yo lo que voy a pedir es que vamos a cortar con los, lamentablemente, para evitar cosas que ya han sucedido, vamos a cortar con las admisiones. Así que bueno, estamos los que estamos, porque bueno, si no, a esta hora empiezan, viste, a irrumpir y no quiero que suceda nada de eso, así que por ahora estamos bien. Pido disculpas, seguimos adelante. Bueno, básicamente, y ya para terminar, sacando esa, más allá de los errores, porque acá es importante, creo que hay muchos abogados, ¿no? Hasta qué punto llegó el deterioro desde la conceptualidad jurídica del Estado, ¿no es cierto? La firma de decretos con errores garrafales de todo tipo, primero lingüísticos al utilizar palabras que no son castellanas, la parte de hidrovía, por ejemplo, cuando debió siempre haberse referido a los sujetos geográficos que nuestra legislación y nuestra historia y nuestra identidad determinan como tales, no aquellos engendros geográficos que son no solamente definidos, sino que también nominados a través de ese mecanismo de la colonización, a través del lenguaje, borran, secuestran los antecedentes y las referencias históricas tan significativas como nada menos ni nada más que el río Paraná. No solamente incurrió el presidente en este error de firmar este decreto espantoso que fue el 949, sino que también confundió hasta el sujeto geográfico. Lo que se está venciendo, y eso es importante que los abogados sepan, el objeto jurídico tutelado por la concesión no es la hidrovía no existe como tal, no, nunca puede ser concesionada. La hidrovía irrumpe en una especie de tratado internacional de transporte que nada tiene que ver con la jurisdicción argentina de la determinación soberana de las políticas de aplicación sobre sus espacios territoriales. La vía troncal de navegación es una vía de navegación 100% de jurisdicción argentina, o porque está en un río totalmente jurisdiccional, el Paraná, que es hasta desembocadura del río de la Plata, o está en la parte del río de la Plata, en las aguas compartidas por el Tratado del Río de la Plata, pero que, por ser preexistentes esos canales a la firma del tratado del año 73, conocido como el Tratado del Río de la Plata, la República Oriental de Uruguay la reconocía como preexistente y por lo tanto quedó consagrada la jurisdicción argentina. O sea que es una vía troncal de navegación que nada tiene que ver con la hidrovía, que nada tiene que ver con el río Paraná de ese sujeto del tratado. Es la parte sur del río de Paraná. Y es algo que nadie tomó advertencia. Creo que el presidente nunca tomó conciencia de que estaba decidiendo sobre el río de la Plata, porque la parte sustancial, la parte estratégica, el corazón de la vía troncal de navegación es el río de la Plata. Sin el río de la Plata, la cuenca del Plata no se puede comunicar con el Atlántico. O sea, es la llave estratégica. ¿Alguien puede pensar que los egipcios puedan entregar el canal de Suez? ¿Alguien puede pensar que la República de Panamá, después de tanto tiempo, puede haber entregado el canal de Panamá? ¿Alguien puede pensar que Alemania pueda entregar el canal de Kiel? ¿Alguien puede entregar que Grecia entregue el canal del Corintio? Es decir, es impensable, absolutamente irracional que un país por acto propio entregue este tipo de discusiones. Es el Río de la Plata, señor presidente Fernández. Usted entregó el Río de la Plata. A tal punto es la confusión del presidente que al no saber de qué estaba hablando y al utilizar una palabra que no es un sujeto definido hidrovía, él entendió que era el río Paraná y que por lo tanto era como una especie de Papá Noel que tenía pedazos de Argentina y que los iba repartiendo a determinados intereses alegremente. Entonces, bueno, acá tengo un pedazo de río Paraná, le interesa la señalaré, se lo tiro por la ventana. Después tengo un pedazo de puerto de Buenos Aires, le interesa la Merck, se lo entrego. Es decir, una ideología de fragmentación de la República Argentina. Es una que anida fundamentalmente
creo que una de las grandes tragedias que fue el Pacto de Olivos, pero eso es una discusión para otras cosas. La idea de fragmentar la Argentina, porque la estrategia más inteligente de apropiarse de un país es primero fragmentarlo, porque es mucho más fácil apropiarse de fragmentos que del todo. Así las cosas, la Argentina ya había perdido el todo en la época del 90, pero Fernández lo profundiza a tal punto que el Río de la Plata, mal entendido como Paraná, porque el Río de la Plata no tiene nada que ver con el Paraná, le es entregado a 7 provincias que las definió él en forma absolutamente arbitraria. Confundió todos los sujetos geográficos, porque la hidrovía forma parte del río Paraguay y del río Paraná. No tiene en cuenta el Alto Paraná. Y no lo tiene en cuenta porque la naturaleza jurídica del Alto Paraná es completamente distinta a la naturaleza del Paraná. Porque el Paraná, para los argentinos, nace en confluencia, en la intersección de los ríos y río Paraguay y el Alto Paraná. Porque justamente a partir de confluencia termina la jurisdicción argentina e inicia lo que se llaman los ríos binacionales. El Paraguay en esa primera etapa es un binacional entre Argentina y Paraguay. Y el Alto Paraná baña las costas, primero de la provincia de Corrientes y después de la provincia de Misiones, con la República del Paraguay primero y con la triple frontera después. Con lo cual, la naturaleza, el entorno jurídico del río Alto Paraná nada tiene que ver con la naturaleza jurídica del Paraná. Con lo cual lo metió en una bolsa y metió a Misiones pensando que estaba bañado por un supuesto río Paraná sin discriminar esta cuestión. Y, por ejemplo, excluyó a Córdoba. Ahora, ¿por qué está Misiones, que está tan lejos de la hidrovía por un lado y mucho más lejos de lo que se conocía la vía troncal de navegación, y después excluye a Córdoba, cuya economía depende mucho más del Paraná que Misiones, por ejemplo? O peor que todos, excluyó a la Patagonia de la definición geopolítica del Río de la Plata. La totalidad del comercio exterior de toda la Patagonia tiene como eje central el Río de la Plata. Entonces, ¿cuál es la razón jurídica que pueda justificar que el Río de la Plata va a estar definido por 7 provincias cuando hay algunas que ni siquiera pertenecen a la vía troncal de navegación por la cual se pretende reprivatizar el río Paraná, como el caso de Misiones? Que ahora se está dando cuenta que cuando advierten el error, en vez de reconocer y volver a hacer todo foja nuevo, porque es un mamarracho desde el 949 a la fecha, todo es una cadena de mamarrachos, siguen profundizando el error, clausurando el debate y negando los errores, y ahora Misiones se da cuenta que finalmente en este último decreto lo tiraron por la ventana, porque justamente lo que van a privatizar, o lo que pretenden privatizar, es el río Paraná y el Río de la Plata. Y, por supuesto, como nunca pudo y nunca debió haber citado de esta forma, el Alto Paraná de ninguna manera puede ser privatizado por una acción unilateral de la República Argentina, porque se trata de un río de carácter binacional y, por lo tanto, inclusive por ausencias de tratados internacionales, como el caso del Río de la Plata, que generan estas personas jurídicas de derecho internacional con facultades para administrarlo, el Alto Paraguay, el Alto Paraná no lo tiene. Con lo cual, cualquier decisión que tome la Argentina sobre el Alto Paraná necesita no solamente una determinación del Ejecutivo de la Argentina, necesita un acuerdo con el Ejecutivo paraguayo y, al carecer de un convenio internacional entre ambos países, necesita la ratificación de los 2 congresos, tanto el argentino como el paraguayo, con lo cual es un disparate haber pensado que Misiones iba a estar en el puesto hidrovía cuando le era ajena hasta tanto no se modifique esta política. Entonces, estamos en este nuevo decreto donde vuelve a mezclar y ya empieza a tener una incoherencia, porque lo cierto es que nosotros, más allá estemos en desacuerdo, yo lo estoy, la reforma de los 90 era una cosa seria, digamos. Dromi era serio, el consenso de Washington era un proceso político internacional serio, profundo. El modelo de mundo que estaba en ese momento, que se alucinó en ese momento, al menos tenía un consenso internacional muy fuerte de los Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra. Estaba la caída de la Unión Soviética, se alucinaba que se había finalmente producido la victoria final del bien sobre el mal.
y si ya se venía un mundo donde las grandes corporaciones iban a derramar progreso, felicidad para todo el mundo para todo el mundo. Lo cierto es que para la Argentina, que fue uno de los alumnos más predilectos de ese modelo, ha sido catastrófico, ya no por opinión, sino por objetividad de evaluar de los números sociales que tenemos hoy y que teníamos antes de estas trágicas modificaciones. Y por último, el mundo entero ya lo abandonó completamente. Solamente los argentinos queremos todavía reeditar estos modelos agotados en el mundo entero, porque la Argentina está secuestrada en las decisiones estratégicas por estos grupos residuales, de estos grupos concentrados tipo fondos buitre y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que redactan los decretos? El decreto 949 no fue redactado en la Argentina, el 949 lo redactaron en el exterior. Por eso figura, cuando el presidente dice que se trata solamente de dragar y de sacar arena del lugar, no subestima, o no leyó o no sabía lo que firmaba. El 949 figura el kilómetro 239, que es una decisión profundamente geopolítica que garantiza que la Argentina renuncia a la salida del mar soberana y que se resigna a ser un furgón de cola de Montevideo, porque la boya 239 está frente al puerto de Montevideo, y de las alternativas soberanas que tiene Argentina para llegar al mar, el presidente decide que, a pesar de tener posibilidades de tener accesos soberanos, de todos modos ratifica el modelo colonial de la década del 90 que obligaba a la Argentina a subordinarse a los monopolios de Montevideo. Y no conforme con esto, dice que le vamos a dragar el Paraná Bravo, por la cual no hay ninguna carga argentina, porque el Paraná Bravo es justamente la llave que definió el consenso de Washington para poder infiltrar la soberanía del río Paraná a través del puerto de Nueva Palmira, que está en el río Uruguay. Nueva Palmira nunca, antes de la década del 90, pretendió arrogar ningún derecho sobre el Paraná, simplemente porque nunca perteneció a la cuenca del Paraná, está sobre el río Uruguay. Sin embargo, el Tratado de Hidrovía, con una martingala muy inteligente, perfora la soberanía fronteriza argentina y permite, digamos, generar una hemorragia de jurisdicción, o una hemorragia jurisdiccional, abriendo un enorme boquete que se llama Río Paraná Bravo, y empieza a entronizar a un pequeño puerto que antes tenía simplemente una función de carga sobre el río Uruguay, concentrar la totalidad, ya no solamente, por supuesto, de la carga argentina, porque por ahí no sale ninguna carga argentina. Muchos dicen que hay mucho contrabando por ahí, y lo cierto es que, de existir contrabando, la única forma de llevar el contrabando argentino al mundo es a través de Nueva Palmira. Con lo cual parece poco razonable que el presidente Fernández haya incorporado el río Paraná Bravo a una decisión de pagar el dragado del río, donde desde el punto de vista legal no sale una sola carga argentina y no hay un solo interés de argentinos en ese río. Y diría todo lo contrario, porque si sale carga del río Paraná, por el Paraná Bravo, es carga uruguaya, carga paraguaya, o carga, supongamos que no haya contrabando, porque si hubiera contrabando el daño sería mucho mayor. Pero si no hay contrabando, toda la carga que sale por Nueva Palmira es carga brasilera y carga paraguaya, que tarde o temprano termina siendo competidora con la soja nuestra. Desde ya, para las grandes corporaciones cerealeras, no le interesa la carga si es argentina, brasilera o paraguaya. Ellos formaron una especie de corporación multinacional de la soja. Lo que les interesa es que sea lo más barata posible. Con lo cual, abriendo ese boquete en el río Paraná Bravo, tienen la posibilidad de sacar una cantidad de carga que no es justamente argentina. Con lo cual es el único caso en el mundo que un país subsidia las producciones que le son competidoras. Porque hay que decir una cosa, el río Paraná y esta concesión que vence la semana que viene está totalmente pagada por los productores argentinos. Los que pagan el dragado del río Paraná y del río de la Plata son los argentinos, porque todas esas grandes barcazas paraguayas que bajan con carga brasilera o paraguaya no pagan un solo centavo, ni tributan un solo centavo. O sea que lo curioso es que los argentinos mantenemos un río que los competidores nuestros en el mercado internacional utilizan gratis. La verdad que ese es el modelo terrible de los 90, que el presidente Fernández ratifica con la década del 90. Por eso digo que la política de este gobierno en transporte en esta área es simplemente terminar lo que no alcanzó a terminar el presidente Macri. Y después, cuando eso tuvo estado público, se armó, gracias a Dios, una especie de poblada conceptual, ya empezaron a balbucear, bueno, en medio estuvo la tragedia, lamentable tragedia de la muerte trágica del primer ministro, vino un segundo ministro que nunca explicó nada, porque, digamos,
ni tiene ni formación ni antecedentes del tema, y salió el presidente a balbucear cosas o libretos que ni él entendía, y después finalmente se alumbró este último nuevo decreto, que es absolutamente un mamarracho, que no termina de ser un órgano de control, dice gestión y control, el que gestiona no controla y el que controla no gestiona, no se puede hacer un solo órgano que a la vez gestione y a la vez controle. Y por otro lado hay una cosa muy importante, el concepto órgano de control, del punto de vista jurídico, todo lo saben yo, es una especie, es un elemento que corresponde a un plexo, a una ideología del consenso de Washington, es decir, la privatización de los servicios públicos, la entrega de la soberanía y la sola presencia del Estado con un órgano de control. O sea, ya no ejercemos la soberanía, sino que controlamos la soberanía entregada. Eso es el modelo del menemismo, que claro está, después de 25 años, yo quisiera que alguien me diga si algún órgano de control de todas las privatizaciones tuvo éxito o defendió en algún momento los intereses nacionales. Rápidamente esos órganos de control fueron infiltrados y financiados por los intereses de los propios que iban a controlar y terminaron siendo una puesta en escena totalmente carente de sentido. O sea que ese nuevo decreto, porque ¿qué pasa? La Bolsa de Cereales de Rosario quiere que todo continúe igual, que la Argentina siga navegando con ese modelo de consenso de Washington, donde se pueda navegar solamente por un lugar que obligue a todos a cargar en Rosario o que obligue a todo el comercio exterior a embarcarse en el puerto de Buenos Aires. Eso es un modelo que a la Argentina le va a traer y le trajo consecuencias catastróficas, que debe ser revisado y debe ser interpretado en la Argentina como un todo. El Estado Nacional tiene que reformular un modelo de navegación estratégica que tenga en cuenta todos los ríos argentinos y los ponga al servicio de un desarrollo armónico y de industrialización. Por eso es muy grave lo que va a suceder y que si realmente finalmente prevalecen los intereses que vinieron prevaleciendo los 25 años y la Argentina vuelve a congelar la posibilidad de echar mano a las enormes posibilidades y a las oportunidades que nos da el río Paraná, en este nuevo mundo que se avecina, seguramente quedarán hipotecados los próximos 100 años del país. Por eso yo digo hoy, la charla era amenazas y oportunidades. Oportunidades porque somos el 8º país del mundo. Oportunidades porque somos el 5º país en patrimonio fluvial con un enorme potencial. Y la amenaza sería que no tengamos la fuerza suficiente, o por lo menos ser más fuerte que 2 tapas de Clarín, para que realmente este presidente entienda que está mal asesorado y que tiene que hacer un borrón y cuenta nueva y poner en serio a las personas más idóneas a pensar un modelo que seguramente van a definir el futuro de los próximos 100 años argentinos. Bueno, esta es un poco como veo yo hoy la situación en forma muy global. Y bueno, lo más interesante es que podamos intercambiar preguntas o opiniones, seguramente para enriquecernos todos. Muchas gracias, Horacio, como siempre, por esta magistral exposición. Ahora, como decimos, vamos a abrir a una serie de preguntas. Yo te voy a hacer la primera para que los compañeros que están presentes vayan calentando los motores y la voy a moderar después. Vamos a leer algunas y otros les vamos a dar la palabra para que puedan hacértelo, porque veo gente con mucha ganas de preguntar. La pregunta que te voy a hacer, que no lo mencionaste, pero que siempre forma parte de esta charla, es ¿cuál es la importancia del canal Magdalena y el trazado de ese canal, si nos traería algún tipo de conflicto comercial, por llamarlo de alguna manera, con Uruguay, y cuál sería también el beneficio para los puertos de aguas profundas? No sé si fui concreto, pero creo que vos me entendiste bien la pregunta. Sí, totalmente claro. Yo decía que una de las grandes consecuencias devastadoras que tuvo la reforma de los 90 en el campo marítimo y fluvial fue la fragmentación de la Argentina. Si algo ocasionó las reformas de los 90 fue la fragmentación. La fragmentación argentina es económicas, tecnológicas, pero fundamentalmente territoriales. Y en el campo marítimo, la fragmentación de la Argentina marítima de la fluvial. Por eso la desesperación de estos monopolios de hacerle firmar al presidente Fernández, que seguramente conmocionado por la muerte de Maradona no advirtió lo que estaba firmando, el kilómetro 239. Están muy preocupados de que no se rompa ese cepo logístico que obliga a la Argentina a pasar. Eso ya en la presidenta Cristina, que ordenó
un instrumento técnico que es el Canal Magdalena, que rompe el colonial de fragmentación, porque conecta en forma soberana la Argentina marítima y fluvial, permite navegar libremente y soberanamente entre Posadas y la Antártida. Hoy tenemos un problema en el sur argentino, pero ¿cómo vamos a defender el sur argentino si por acto propio nosotros nos obligamos a navegar por un canal, por acto propio navegar al norte? ¿Qué país en el mundo nos va a tomar en serio? ¿Y cómo no se nos van a animar nadie? Porque hoy se nos animan los chilenos y en cualquier momento se nos van a animar, no sé, un pequeño país africano. Porque realmente cuando observen que la propia Argentina, por acto propio, se fija que lo obliga a navegar al norte y salir cuando tiene su soberanía y su problemática en el sur, es evidente que no va a ser tomado en serio. Con lo cual, el Canal Magdalena es uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista geopolítico y estratégico de poder ir romper este modelo colonial que ha postrado a la Argentina en los últimos 30 años, que es la posibilidad de habilitar todos los puertos argentinos, porque el modelo objetivo que solamente sobrevivieran 2 puertos, el conglomerado portuario de Rosario y el de Buenos Aires, donde pudieran ser dominados por estos grandes conglomerados económicos multinacionales. Y el resto de los puertos, morirse, porque el puerto es soberanía. En la medida de que la Argentina abra mayores puertos, abra mayores posibilidades de exportación, fortalezca determinadas economías regionales, posibilite el agregado de valor en origen, procese una distribución demográfica que con este modelo logístico donde no podemos navegar es imposible que no evitemos que la totalidad de los argentinos vayan terminando migrando a 100 kilómetros de la redonda en el puerto de Buenos Aires, que va a terminar, ya lo es, un problema demográfico, pero va a ser un problema de seguridad nacional. Es decir, ese es el paso anterior a la pérdida de soberanía de la Patagonia o a la sueños de escisión de algunas otras provincias, porque es evidente que no poder navegar por el agua, donde cuesta un peso llevar una carga, y no poder usar los ferrocarriles que cuesta 10 y estar conectados condenados al camión que cuesta 100, es evidente que no hay ninguna forma de vida posible en las periferias del puerto de Buenos Aires, ni siquiera la posibilidad de progreso de ninguna economía regional. O sea, las consecuencias son muy graves. Por eso necesitamos vincular los puertos de agua fluviales. Esto de haber repartido el país. Y a unas multinacionales le regalan el Paraná y los puertos privados de Rosario. A otras multinacionales le regalan el puerto de Quequén y Bahía Blanca. Este país partido que se convierte en unidades de negocios individuales no tiene futuro. Nosotros tenemos que pensar el Estado. Los puertos no compiten entre sí. Los puertos son enclaves, elementos de una visión geopolítica, geoestratégica que tiene que estar definida por el Estado. No la puede haber delegado a los intereses de las multinacionales. Porque si lo definen las multinacionales como ahora, terminamos con un país totalmente desintegrado, sin posibilidad de desarrollo, excepto el saqueo de una primarización de la economía y una evasión absolutamente de las divisas y la imposibilidad de acumular capital en ningún desarrollo endógeno. Magdalena es uno de los elementos infraestructurales para romper este modelo colonial. Yo siempre digo que la Constitución tiene 2 grandes columnas, lo infraestructural y lo superestructural. Lo infraestructural son las infraestructuras que consolidan los monopolios y la pérdida de la fiscalización del Estado. Y lo superestructural son las normativas que consolidan legalmente estos sistemas asimétricos y de desigualdad y de injusticia. Porque a veces uno se queja, dice, en el Paraná hay mucha ilegalidad. Yo lo que le quiero decir a los abogados que es muchísimo más grave las consecuencias de la legalidad de toda la normativa que la Argentina hizo por acto propio durante la década del 90, que eventualmente la ilegalidad que se puede hacer por el contrabando. En definitiva, capacidad de fiscalización del Estado. En cambio, cuando la Argentina resigna soberanía por instrumentos internacionales por acto propio, eso tiene consecuencias muchísimo más graves porque no tiene solución. Muy bien, bien, clarísimo, como siempre. Bueno, no veo preguntas, veo gente que hace preguntas, ahora las vamos a hacer, pero no sé si... Sí, Walter, hay muchas preguntas en el chat. Bien, ¿querés preguntar a viva voz, Luciano, vos? Sí, cómo no. Primero agradecer, Walter, por traer al ingeniero. Es verdaderamente clarificador para el hombre
de a pie, ¿no? Y quisiera hacer una pregunta compuesta, la primera parte para el ingeniero y la segunda para vos. Esta burrada de Macri y los decretos de Fernández, ¿es una cuestión de yerro, de incompetencia técnica de no saber, o es una cuestión netamente de entrega de la soberanía a los capitales extranjeros? Esa para el ingeniero. Y segundo, Walter, para vos, por tu expertise, ver si no aplicaría en esta situación que bien define el ingeniero un juicio político a ambos presidentes. Nada más. Y agradecerle al ingeniero porque verdaderamente muy clarificador. Bueno, adelante, Horacio. No, yo creo que con la experiencia propia, yo te diría que la Argentina es un país muy debilitado, con un Estado totalmente desintegrado, destruido, desde todo punto de vista, de las estructuras, desde la capacidad organizacional del Estado para ejecutar políticas en forma eficaz, inclusive de las propias reaseguros que todo Estado que se precie pueda tener, de cierta reserva sobre temas estratégicos, sobre lugares donde se puedan acumular antecedentes. Yo, por ejemplo, para el compañero decir, yo cuando hicimos la pelea jurídica, no te lo respondí, desde ya nosotros cumplimos la Argentina. La República Argentina cumplió cabalmente los preceptos que indica el artículo 17 y siguientes del Tratado del Río de la Plata, dando por probado, acreditando todas las evidencias suficientes y necesarias para decir que el proyecto del Canal Magdalena no afecta a los dos preceptos que cuestionan el Tratado del Río de la Plata, que es la afectación al régimen de agua del Río de la Plata y a los efectos de los intereses de la navegación de la otra parte. El Canal Magdalena está acreditado suficientemente por la República Argentina con todos los instrumentos técnicos necesarios, donde estas cuestiones quedaron académicamente probadas. Con lo cual, habiendo hecho uso la República Oriental de Uruguay de todas las artilugios y mecanismos de obstrucción para evitar que la Argentina pudiese tener derecho a ser en Magdalena, finalmente en el mes de marzo del año 2016 se agotaron todos los plazos, se acreditaron todas las cuestiones técnicas y la Argentina tiene al día de hoy de pleno derecho la facultad de iniciar la obra del Canal Magdalena en el momento que lo decida. Por eso es importante saber que del punto de vista jurídico, la Argentina tiene este derecho y sin embargo los intereses anidados foráneos que manejan el Estado están planteando desde la Argentina cuestiones que ya ya agotaron la otra parte. Es decir, sería como que cuando los rusos tomaron Berlín, un ruso empezara a tener una cuestión humanitaria sobre los soldados alemanes, o algo increíble que suceda en un país absolutamente destruido desde el punto de vista de la dignidad nacional, ¿no? Funcionarios que han perdido la dignidad, lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Un sector de la plataforma extendida, donde la Argentina acreditó todos los preceptos de Naciones Unidas, donde Naciones Unidas había dicho que no iba a dirimir en cuestiones donde hubiera habido el tema del Comité Técnico de Naciones Unidas, se iba a abstener de definir donde había controversia. Por eso no definió nada de la Antártida, de las pretensiones, de las proyecciones, y tampoco, que es muy positivo para la Argentina, porque en forma indirecta Naciones Unidas va a decir, yo no voy a analizar las pretensiones argentinas y de Gran Bretaña en las Islas Malvinas porque estoy reconociendo en forma indirecta que hay un conflicto. Porque Inglaterra niega el conflicto. O sea, eso es positivo. Pero había un pequeño trozo de proyección de plataforma al este del meridiano del Tratado de Paz y Amistad que no estaba, que era solamente Argentina, con lo cual Naciones Unidas le otorgó ese reconocimiento, esa pequeña lenteja, llamémoslo así, y que Chile no hizo ninguna oposición. Hoy ya es temporal, no sé cómo dicen ustedes los abogados, ya se agotó el momento de poder, porque nunca antes, además el Tratado de Paz y Amistad, el fundamento del Tratado de Paz y Amistad tiene un eje, una piedra angular que es Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico, por el meridiano que corresponde al Cabo de Hornos, con lo cual, es decir, que Chile ahora pretenda proyectar hacia el Atlántico. Bueno, es evidente que eso es una cosa que no tiene ningún asidero, grado de
interna. Pero bueno, hay sectores de Cambiemos que están apoyando a Chile, por ejemplo. Entonces, bueno, es un país muy raro el nuestro. Lo que yo te quiero decir es que cuando nosotros peleamos esa cuestión, China, había ministros infiltrados que defendían estos intereses. Nosotros tuvimos mucho más problemas con los ministros infiltrados en el gabinete de... Imagínate vos en este. O sea, y después está Macri, que continuaron esos mismos sectores que estaban infiltrados en el gobierno de Cristina. Por supuesto, a todos los otros, nosotros no solamente terminamos, sino que todos fuimos denunciados. Es decir, todos los que terminamos en el 2015 y que nos opusimos y defendimos la soberanía nacional, todos fuimos denunciados en Comodoro Pi. Es decir, el control de gestión que hizo Macri a sus ministros era como cuántos funcionarios de Cristina fueron denunciados. Ahora, algunos nunca fueron denunciados. Por eso yo les digo, cuando alguien dice como mérito que nunca lo denunciaron, ojo, porque acá en la Argentina no ser denunciado por las multinacionales deja de ser un mérito y es una garantía de traición. Pero eso es otra discusión aparte. Lo que quiero decir que... Se te va la voz, a ver. No estoy escuchando. Se cortó el audio, doctor Canji. Sí, Horacio, no te estamos escuchando. Sí. A ver. Hola. La última parte no salió. Hola. Ahora está saliendo. Bueno, te quiero decir que los infiltrados no son de este gobierno. Y en algunas rurales se diría que prácticamente la democracia tiene poca capacidad porque continúan las mismas políticas hasta los mismos funcionarios. Y los que están llevando ahora este modelo de seguir defendiendo el modelo que levanta con los son los mismos que tuvieron siempre. O sea que yo te diría que es una mezcla de ineptitud, de falta de coraje, de confusión ideológica y en muchos casos de corrupción. Ese maléfico parecería ser el virus que está terminando. Gracias, ingeniero, por su valentía. Muchísimas gracias y por la explicación. Lo que vos me preguntabas si se iba abriendo el debate. No, mira, en primer lugar, juicio político a Macri no, porque afortunadamente ya no es presidente. Y en la otra pregunta me pones en un aprieto, porque obviamente vos sabés que yo pertenezco al campo nacional y popular, y ha pasado tanto que todavía creo que al gobierno le queda un crédito pendiente. Y bueno, te lo voy a contestar con una broma. Para el juicio político a Fernández necesitamos de los votos de la oposición. Y no se lo van a dar ni loco, porque si lo llegasen a destituir a Fernández, la que viene es Cristina. Así que vos te imaginás a los del PRO votando la destitución de Fernández. Olvídate. Bueno, vamos con... Perdón, me fui. Vamos con otra pregunta al aire para el ingeniero que le vamos a sacar jugo, que no tiene precio. A ver. ¿Quién quiere tomar la palabra? Me gustaría hacer una consulta. Pero cómo no, adelante, Sergio Dorrego. Mucho gusto y un placer tenerlo acá presente. Adelante. Bueno, muchas gracias. No, quería preguntarle a Horacio si no cree que es conveniente en estos momentos hacer uso del artículo 33 del Tratado de Hidrovía Paraguay-Paraná ante las posibilidades que está haciendo Brasil de cortar el transporte marítimo regional, y la permanente insistencia y transgresión de Uruguay en las cargas que son propiamente argentinas. Bueno, buenas noches, Sergio, un abrazo. Estoy honrado que el maestro Dorrego me haga una pregunta a mí, al alumno. Mucho de lo que pude poco aprender lo aprendí de Sergio. No, es evidente que lo que hablábamos, que esta situación tan compleja, que lamentablemente está fragmentada en 30.000 oficinas distintas y que requiere una unificación de concepto estratégico en un lugar del Estado, es tan complejo que requiere acciones complementarias en todos los campos. Por eso yo decía que había acciones en el campo infraestructural
y en el campo superestructural. El Canal Magdalena es una obra emblemática de tipo geopolítico de carácter infraestructural imprescindible para poder sostener el modelo de recuperación de soberanía. No hay posibilidad que la Argentina recupere un modelo de soberano marítimo y fluvial si no materializa el Canal Magdalena. Ahora, ¿eso es la solución de todo el problema? No, eso es un elemento imprescindible. Es decir, la derrota de Alemania requería el desembarco en Normandía, requería el desembarco en Anzio, requería el frente oriental, requería una cantidad de elementos simultáneos que son del orden táctico, como diría Clausewitz, pero que todos tienen que estar vinculados a una visión geopolítica y geoestratégica del combate, llamémoslo así. Y el mundo está en un combate, no será militar, es un combate por el trabajo, por la renta, por el progreso. El mundo, ya lo dijo el Papa Francisco, estamos casi en una guerra mundial por el empleo, con lo cual estamos en esa que es una razón, porque no solamente es el Canal Magdalena, es recuperar el Canal Buenos Aires, es volver a los canales que se habían desarrollado a principios del siglo XX en todo lo que era la interconectividad del Paraná de Las Palmas con el Paraná Guazú, es la infraestructura de la Ensenada de Barragán. Hay una cantidad, por supuesto que la obra emblemática, lo que se llama la piedra angular, es el Canal Magdalena, pero que abre una cantidad de cuestiones infraestructurales. Por el lado, que es interesante la pregunta de Sergio, muy interesante, porque en el otro gran columna de la superestructural, yo llamo superestructural al marco normativo amplio, que es la conjunción de las normas nacionales, tanto federales como distritales, con la normativa internacional. Más que nada, por la característica jurídica de nuestra Constitución, con la modificación del año 94, que incorpora como forma parte del más alto rango constitucional los tratados internacionales, que por cierto, en el tema marítimo y fluvial son unos cuantos, y todos ellos, por esta cláusula constitucional, tienen ese rango, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso yo siempre digo, hacemos un precepto siempre, y lo repetimos con Sergio. Nosotros pensamos de una forma, tenemos una idea y tenemos una propuesta, y tenemos ciertos dogmas o principios. Para nosotros, y creo que Sergio me acompaña, lo que vamos a proponer siempre es todo aquello que esté dentro de la normativa nacional e internacional. En un resumen, todo dentro de la ley, fuera de la ley, nada. Con lo cual, hacer lo que podemos hacer, que cada vez es menos, pero que eso es importante. Con esta introducción digo que así como el Canal Magdalena es la piedra angular del conjunto de definiciones infraestructurales para efectuar un modelo de abandonar este modelo colonial para recuperar un modelo nacional de desarrollo, fundamentalmente en el tema del marítimo y fluvial, en la parte superestructural, justamente es la pregunta de Sergio. La piedra angular es el artículo 33 del Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, porque justamente la piedra angular del modelo colonial es el tratado, porque por el tratado perdimos la soberanía del río Paraná, y por ahí fue, yo diría que el Tratado de Hidrovía es el gran caballo de Troya de la colonización argentina. Desarmar ese, y afortunadamente, y gracias a Dios, vaya a saber quién fue el patriota que lo colocó, tenemos el artículo 33, que sin violentar ninguna normativa y haciendo de una facultad reconocida en el tratado, la Argentina, simplemente depositando una carta de una carilla firmada por el canciller, a los 60 días, como dice el artículo 33, cesan todas los derechos y obligaciones, con algo particular. La Argentina no adquirió ningún derecho con el Tratado del Río de la Plata, de Hidrovía. La Argentina con el Tratado de Hidrovía entregó todo a cambio de nada. Solamente tuvo obligaciones y ningún derecho, y delegó la soberanía. Por ello es importante, la pregunta es muy concreta. Estas dos cuestiones necesitan una política en los dos grandes troncos, que tiene como piedra angular el Magdalena en infraestructural y el artículo 33 en la superestructural. La pregunta te la voy a hacer yo, una repregunta ahora, si vos pensás que podría existir voluntad política para llevar adelante esa medida que acaba de mencionar Sergio Dorrego,
y cuál sería la consecuencia, o si no hay si no tenemos esa voluntad política es porque esperamos una consecuencia disvaliosa, ¿no? No, yo te diría que más que decisión política hace falta coraje. Y este gobierno, si algo le falta, es el coraje. Porque decisión política, siendo una coalición tan heterogénea, tan compleja, no se sabe cuál es. No sabemos quién decide y con qué plexo normativo, biológico, político define. Pero más que nada es un gobierno sin coraje. O sea que creo que le atribuiría más falta de coraje que o de determinación, llamémoslo así. De todos modos, las consecuencias serían ninguna. Porque de hecho, hace poco tiempo atrás, como dijo Dorrego, el Brasil abandonó un tratado tan o más importante, yo diría más, porque era preexistente al Mercosur, que es el Tratado de Transporte Bilateral con el Brasil, que tenía aprobación de ambos congresos y que fue la piedra angular de las modificaciones y del Tratado de Hidrovía. Es evidente que el Tratado de Hidrovía, si no hubiera sido precedido por el Tratado Bilateral, ¿qué sentido tendría Argentina que entregue el Paraná para que lo naveguen las banderas de conveniencia? Eso es un disparate. Hoy es así, pero evidentemente es entregar todo a cambio de nada. Con lo cual, yo siempre digo, y digamos, lo hablamos con Sergio y creo que él comparte también, que el Tratado Bilateral de Brasil era, porque ya creo que está pronto a vencer, si no ya no venció, Sergio creo que lo tiene más conocido, la piedra angular de todo. Se cayó el castillo de naipes. Es más, jurídicamente era tan importante el tratado que el tratado nos permitió firmar la resolución 1108, que fue absolutamente revolucionaria en función de la vocación de recuperar la soberanía portuaria y que soportó todo tipo de ataques jurídicos en todos los estamentos, nacionales e internacionales, por los bufetes de abogados más poderosos de estos grandes grupos económicos que estuvieron a punto de casi de llegar a La Haya. Con lo cual, fue el que nos permitió firmar la 1108, que resistió todo tipo de embates y que solamente, vos fíjate qué curioso, lo que no pudo hacer ningún interés multinacional en el campo jurídico, lo hizo un presidente argentino por acto propio. Después que la 1108 salió triunfante en todos los tribunales internacionales, la primera medida del presidente Macri fue derogarlo por acto propio. Una cosa que realmente a veces me llama la atención que esto no esté en los libros de historia, porque debe ser una de las páginas de traición a la patria más grandes, o entre las más grandes de todas. Es decir, yo la calculo que es casi una nueva Pavón, pero sin armas. Pero de todos modos, yo te diría que las consecuencias son nulas, ninguna. Porque además nos va a permitir hacer un borrón y cuenta nueva, sentarnos con los hermanos paraguayos, con los hermanos brasileños, con los hermanos, yo diría los uruguayos no los entendería porque no tienen ninguna razón de ser. No hay ninguna justificación, ni histórica, ni política, ni geográfica, por la cual los uruguayos arroguen algún tipo de derecho sobre nuestro río Paraná. Eso es una fabricación, una falsificación histórica que contradice nuestra propia identidad nacional, por la cual muchos argentinos mataron y murieron, por la cual nunca jamás los argentinos, después de la decisión de la República Oriental del Uruguay, le permitimos a los uruguayos opinar siquiera sobre el río Paraná. Es como que si nosotros quisiéramos opinar sobre el río Negro de los uruguayos. Sin embargo, nosotros mismos los pusimos. Haría un nuevo tratado y a la experiencia nefasta de estas cuestiones pondríamos a la Argentina en el lugar que se corresponde, que es el país más importante del mundo, sin lugar a duda, en lo que es la fiscalización de la navegación en la rica cuenca del Plata. Con lo cual, yo veo que no hay ninguna consecuencia, como no la hubo cuando Brasil presentó la carta. La presentó, vino silbando bajito, se fue. Acá decían blanco, negro, algunos festejan, otros no festejan, y se termina la historia. Cuando le preguntaron que no lo podía hacer, contestó Itamaraty: señor, esto lo decidió la comisión estratégica del país, la más alta del país, está en arreglo al derecho que nos da y nos faculta el artículo tal, que no sé cuál, si nos va a decir Dorrego, y chau. Y se fueron a Brasil y no tocaron más el tema. Bien, lo veo a Sergio que quería repreguntar. Sergio.
No, quería hacer un comentario respecto a todavía no, o sea, la denuncia del Tratado Bilateral de Transporte Marítimo Argentina-Brasil por parte de una de las partes de la República Federativa de Brasil se efectuó a principios de este año, en febrero, pero fue un aviso, o sea, un aviso que en febrero del 22 finalice el acuerdo y no se renueva. Todavía no está finalizado contundentemente y se está trabajando en todas las esferas, tanto de Brasil como de Argentina, de armadores y de cargadores de ambas partes, a fin de que esto no se concluya. Igualmente, soy de la idea de que Argentina ya tendría que estar preparando, de acuerdo al protocolo de Montevideo de servicios en el Mercosur, ya tendría que estar preparando una norma que podría sacar unilateralmente, siempre y cuando abarque a los estados parte y poder seguir preservando el transporte marítimo dentro del Mercosur. Hay tiempo, pero no sé si las autoridades de aplicación de esta norma o de este acuerdo están trabajando en eso junto con Cancillería. Tengo la esperanza de que sí lo estén haciendo para que en febrero, si se concreta la caída del acuerdo, tengamos la herramienta para seguir manteniendo el transporte intra-Mercosur, por lo menos de las cargas argentinas, dentro de los estados parte. Nada más, hacer una aclaración. Muchas gracias. No, gracias a vos. Yo no puedo entender sobre todos estos temas que pueda haber argentinos que tengan disidencia sobre lo que estamos hablando, ¿no? Parece que después de escucharlo a Tetamante, escucharlo a Dorrego, creo que no queda ninguna duda de la posición que tomamos, y no me parece que estamos hablando de nada descabellado. Entonces me parece algo realmente inaceptable, no lo puedo comprender cómo dentro de la propia esfera del gobierno se tomen decisiones contrarias a la voluntad, a lo que parece ser a todas luces la voluntad del pueblo. ¿Alguna pregunta? A ver si veo a alguien ahí que quiera levantar. Ahí levantó la mano Carlos Hartwig. ¿Dije bien el apellido? Y más o menos, Adelante. pero bueno, siempre se dice mal, no hay problema. Es ¿Cómo Harvig. Decímelo vos, por favor. Es Harvig, es de descendencia. Porque es alemán. Es alemán. Harvig. Bien, adelante, Carlos. Yo lo que le quería preguntar principalmente al ingeniero Testamanti es si estos decretos no vulneran las autonomías provinciales, porque el Estado Nacional es propietario del río, pero la base, o sea, el lecho del río, como pasó cuando a Entre Ríos no se le permite por medio de un puente conectarse a Santa Fe, hubo que hacer un túnel subfluvial. Y por lo tanto, al incorporar, no a Entre Ríos, pero por ejemplo a Santa Fe, al Río de la Plata, está vulnerando a la provincia de Buenos Aires. Y no dice nada Buenos Aires, porque ahí lo tiene que resolverla. No se puede dragar sin la autorización de la provincia, que es el dueño. Una cosa es ser el dueño del río y otra cosa es ser el dueño del lecho del río, que es provincial. Entonces, este tratado genera vulneración de derechos hacia las provincias que se las arroga la nación. Y esto es algo que viene pasando históricamente en la Argentina, de que el Estado Nacional se arroga facultades donde violenta los derechos reservados de las provincias. Permanentemente lo ha hecho, y especialmente en Buenos Aires, y esto está relacionado con lo que dijo usted respecto de los profesionales que hay en el Estado en forma permanente, que mantienen una estructura de pensamiento similar a la que viene desde la dictadura o del gobierno de Menem. Y lo dijo claramente luego de que salió de la cárcel debido. Yo fui preso, pero había otros que tenían la misma responsabilidad que yo y que ni siquiera se los nombró porque son de Capital Federal. Eso lo dijo claramente en la primera vez que habla debido al salir de la cárcel. Por eso le pregunto, ¿cómo es que se puede hacer este tipo de maniobras sin que las provincias lo aprueben a través de su legislatura, ¿no? Delegando sus derechos? Mirá, yo soy ingeniero. Tengo la convicción de que estos decretos vulneran, sí, la certeza, muchas cuestiones de orden técnico, inclusive jurídico, que conozco.
vos transitaste un tema complejo de especialistas que yo tengo la convicción de que es así como vos lo decís, pero lo que sí también me llama la atención, que no te podría dar yo particularmente, porque estamos hablando de una especialidad constitucional muy fina que yo obviamente carezco, pero sí me llama la atención la falta de voces en los medios que amplifiquen esta cuestión o estas dudas que seguramente las tiene, porque de hecho en otras partes sí tengo la certeza de que tiene contradicciones hasta el punto que confunde el sujeto normado. Habla de la hidrovía cuando lo que se está privatizando, intentar privatizar es otra cosa distinta. O sea, ya desde ese punto de vista, el objeto está falsificado o cambiado de nombre o confundido. Es más, yo aprendí que siempre tengo que leer mucho los considerandos, ¿viste? Los considerandos también forman parte de las determinaciones. Hay una especie de divorcio de un considerando que está ocupado totalmente por los antecedentes del Tratado de Hidrovía y después termina legislando sobre la vía troncal de navegación que no tiene nada que ver. Y que son dos objetos jurídicos de naturaleza distintas sometidos a un contexto jurídico completamente distinta. Una cosa es un tratado internacional de transporte de 5 países y otra cosa es una convención, una ley nacional de privatización de rutas y no sé cuánto que se creó en la época de Onganini. O sea, realmente un mamarracho absoluto, pero yo lo que quería agregar una concepción de Dorrego, si me permitís, una experiencia que yo tuve, que me parece valiosa que la sepan, porque es personal y que me marcó mucho. Es decir, una de las cuestiones que la Argentina había abandonado durante mucho tiempo fue justamente ni siquiera ejercer las pocas facultades que le daba el Tratado de Hidrovía, que entre otras cosas tener la sede del Comité Intergubernamental y ser de alguna forma, por ser el dueño de la parte más importante, ser un coordinador. Lo cierto es que la Argentina durante años abandonó eso prácticamente y toda esa documentación y toda esa superestructura de ese organismo prácticamente quedó abandonado en oficinas de extraños funcionarios. Una de las decisiones que toma el canciller Timerman y la presidenta Cristina, por supuesto, es al menos, digamos, poner en valor y poner en ejecución ese instituto. Cosa que armamos una reunión y después de muchísimos años, creo que Sergio estaba, creo que nos acompañó a todos porque íbamos a acompañarlo al canciller a esa primera reunión donde se convocaba justamente a las más altas autoridades de los 5 países firmantes del tratado a realmente relanzar, digamos, y esa fue una decisión política de la presidenta Cristina en aquellos años, que era un primer paso de ordenar una situación absolutamente caótica que ni siquiera tenían los institutos de los estados funcionando. Prácticamente se había delegado totalmente el manejo de esos ríos a estas grandes multinacionales que del año 95 a esa fecha, estamos hablando del año 2012, había sido manejado en forma absolutamente autoritaria por estos grupos económicos. Y la verdad que cuando llegaron, en el momento que se iba a hacer la reunión, surgió por una cuestión de urgencia, creo que hubo un tema muy serio de deuda externa, que tanto el canciller como el subsecretario de Política Latinoamericana, que era el embajador Tetamanti, Diego Tetamanti, tuvieron que partir que es mi primo, lo aclaro, partir a Nueva York, y el canciller nos dice a Sergio y a mí que teníamos que presidir esa reunión. Y la verdad que nos sorprendió el nivel de virulencia de esa reunión, porque venían los representantes de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y de Uruguay, realmente con una posición muy cerrada, inclusive de imponer determinadas cuestiones que nosotros no estábamos de ninguna manera dispuestos a tomar. A tal punto que en el medio de la reunión se pone muy tensa la situación y yo, me delega el canciller la alta responsabilidad de presidir la delegación argentina. Cuando yo veo y vemos que la cosa se está yendo de madre, pedimos un cuarto intermedio, estábamos a punto de una situación muy grave y yo tengo y pido por supuesto una charla con el canciller que estaba en Nueva York. Y le describo la situación. Él me dice, ¿qué se puede hacer, Horacio? Mirá, la situación acá, yo no soy diplomático, por supuesto no se habían puesto los equipos diplomáticos y profesionales que estuvimos debidamente asesorados, pero cuando se pone áspero y no hay diplomacia que valga, y me dice, mirá, esto hay que cortarlo, hay que pararlo, esto no es más, esto de alguna forma es absolutamente injusto respecto a la vocación argentina de convocar y volver a ampliar y generar el espacio y el foro de debate
que está indicado en ese tratado. Entonces nos piden una sugerencia. Yo digo, mirá, acá de última, si esto se pone así, nosotros tenemos que decir que tenemos el tratado, el artículo 33. ¿Y cómo es esto? Entonces le explico cómo es el tratado 33. Y me dice, ¿y vos qué harías? Y yo le digo, mirá, nosotros tampoco queríamos ser autoritarios, queríamos abrir el debate, que no se impusiera por votación. Nosotros nos negamos a la votación, porque no íbamos a ir a una votación, no íbamos a perder 4-1. Entonces, y esa era la intención que en ese momento estaba encabezada por el Paraguay, que había coordinado el interés con Brasil, porque el interés de ellos es utilizar gratis el río Paraná para sacar la soja brasilera con barcazas paraguayas y usar el puerto de Nueva Palmira. O sea, es una sociedad paraguaya, brasilera, uruguaya contra los intereses argentinos. Injusto, además. Totalmente injusto, porque Argentina fue generosa con todos esos países. Entonces yo le pedí autorización al canciller para poder exhibir esa vocación. Es decir, que si se insistía con ir a una votación, porque el espíritu no es una votación, además era una tirada de los pelos, porque ese comité no está escrito, digamos, la forma de la decisión está un poquito ambigua, esa imposición por número es muy relativa. Entonces, me pidió una hora para consultar, me llama nuevamente, me dice, Horacio, ¿están autorizados a ejercer y poner arriba de la mesa el artículo 33. Yo creo que no llegué al segundo 3, no llegué. No llegué al segundo 3, porque antes de hacer el segundo 3, las caras de los muchachos se pusieron todas pálidas. La brasilera, que era la vicecanciller o la responsable, dije, bueno, no, vamos a hacer un alto intermedio. Se juntaron ellos 4, volvieron a los 5 minutos y dijeron, bueno, en realidad no deberíamos entrar en una situación tan compleja, lo más razonable es que ustedes continúan siendo la Secretaría y fijemos una nueva reunión a tal fecha y realmente, porque también una de las cuestiones que estaba en discusión hasta era el orden del día. Con lo cual, en 2 minutos desapareció el tema. Esto es interesante, esta anécdota para que ustedes lo sepan. A tal punto, el poder del artículo 33. Y algo más le voy a decir. Me llegó información de que en sectores del Congreso estaba circulando una ley por la cual Argentina renunciaba al artículo 33, diciendo que el artículo 33 en realidad era una especie de sombra sobre la libertad económica, sobre las inversiones, y que no, había muchas inversiones preparadas por las multinacionales que no se hacían porque estaba la amenaza del artículo 33. Entonces, como desaparecía el artículo 33, iban a venir una lluvia de inversiones, iban a derramar progreso para toda la Argentina. Y eso fue en esta época, ¿eh? Esto fue en el gobierno de Fernández, no por nuestro diputado. Algunos nuestros sí, por abajo de la mesa, que advertimos que se estaba moviendo esto, hasta el punto de la importancia del artículo 33. Por eso digo, bien lo que dice Sergio, hay muchos caminos alternativos, pero si la Argentina entrega todos sus elementos de negociación, es evidente que poco a poco vamos a seguir retrocediendo. Por eso esto es importante para ustedes, y especialmente que son abogados y que seguramente van a profundizar más el tema, para que tengan noción, por lo menos desde el punto de vista político de nuestra experiencia, de la importancia de tener, porque aunque no lo terminemos de aplicar el artículo 33, yo creo que para mí habría que aplicarlo y habría que hacer un borrón y cuenta nueva. Yo no encuentro ningún justificativo por la cual el Uruguay arrogue derechos sobre nuestro río Paraná. Pero es una discusión secundaria porque podría haber un acuerdo mucho mayor de integración realmente de la patria grande, que estas cuestiones podían ser reformuladas. Pero lo cierto es que lo que está diciendo Sergio, que evidentemente conoce mucho más en detalle, es que hay un montón de caminos de negociación donde uno tiene que resguardarse los puntos de fortaleza para negociar. Porque si entregamos todo, y ya hemos entregado mucho, es evidente que vamos a ir a una negociación extremadamente debilitado. Por eso toda esta cuestión tan estratégica que plantea Dorrego es importante que se la analice en su verdadera magnitud y en el contexto global del tema, y no permitamos que sean fragmentadas las decisiones, porque cada uno que se fragmenta rápidamente es cooptado, porque acá hay un aparato
muy aceitados sobre mucha plata que evidentemente saben perfectamente lo que quieren. Y lamentablemente los argentinos a veces estamos con algunas confusiones que nos impide pensar o consensuar una unidad de concepción para realmente establecer una unidad de acción política para que nos permita defender adecuadamente los intereses nacionales, ¿no? Bueno, me sorprendiste nuevamente con el tema este que me decís del lobby y la supuesta ley, ¿no? Siempre nos corren con el tema de las inversiones que vienen y el derrame, que como ya dijimos, forman parte de ese intento de mundo globalizado que ya se fue ya está, ¿no? Ya queda, como dijiste bien, también otra parte de la charla, queda el elemento residual que siempre queda acá en la Argentina. Bueno, creo que esta charla da para muchísimo más. No veo manitos levantadas, así que voy a cerrar un poquito con una broma. Creo que los aciertos de Cristina en el gobierno en el que vos fuiste parte abren la idea de lo planteado por Luciano. Vamos al juicio político, entonces, que habilita rápidamente el camino para que Cristina vuelva a ser presidenta. Bueno, eso es como broma, ¿no? Para decir lo que había hablado Luciano antes. Pero veo que bueno, que esto de lo que mencionaste vos, del artículo 33, me sorprende muchísimo, ¿no? Que haya gente sentada dentro del recinto del Congreso haciendo el lobby para, bueno, lo sabemos, ¿no? Pero realmente yo quisiera no saberlo, quisiera pensar que esto no sería, no es de esta manera, pero bueno, están adentro, están infiltrados como vos dijiste. Bueno, yo les pido que, como hacemos siempre, vamos a agradecer la generosidad de Horacio, y te voy a hacer una pregunta. La última vez que estuviste con nosotros, ofreciste debate. ¿Todavía sigue en pie? ¿Estás con ganas de debatir sobre el tema? ¿A qué te referís? No sé, ¿con quién? No, ¿te acordás que vos dijiste que estabas dispuesto a ofrecer debate sobre este tema en cualquier escenario? ¿Todavía sigue en Parece pie que la propuesta? no aparece el contrincante. No aparece la otra parte, es verdad. Pero digo que vos estás dispuesto, digamos, vos siempre estás dispuesto. Sí, yo quiero que me expliquen por qué está el Paraná bravo. Bien. Bueno, ojalá quede abierta la carta y ojalá que, bueno, que quienes están acá hayan receptado el mensaje y que lo podamos transmitir, como lo llamó Luciano, también al ciudadano de a pie, ¿no? Que sepamos que esto es un hecho grave, que está en juego la soberanía y que tenemos que levantar las banderas, hoy más que nunca, y saber que el enemigo está adentro, está sentado adentro. Así que bueno, yo te voy a agradecer profundamente la generosidad que tenés siempre para con nosotros. Quiero que la puerta quede abierta, quiero que volvamos a seguir hablando del tema, que no se agote, porque no podemos dejarlo pasar, hablarlo hoy, dejarlo morir, para que siempre triunfen los intereses totalmente opuestos a los del pueblo argentino. Así que abrimos los micrófonos y le damos un fuerte aplauso a Horacio y también a todos ustedes que hoy nos acompañaron en este... ¡Qué valentía, Walter! ¡Qué valentía! Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Quiero que sepan que... Gracias, que lo de la charla la pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube de Legar Derecho, suscríbanse, creo que no tiene desperdicio y la podemos volver a escuchar una y otra vez, porque creo que acá está la verdad de la milanesa, y a luchar, a seguir adelante, a no decaer, y bueno, que nos escuchen, ya nos van a escuchar. Ya creo que el gobierno está noticiado, ya tomó nota y ahora es momento de apretar para que se actúe a favor de nuestra soberanía, a favor del pueblo argentino. Bueno, muchas gracias por estar acá. La semana que viene vamos a proponer